Yeah, ¿qué pasa, jugadores? Para vosotros, EconoRap, interrogantes básicos. Dice así. Yeah. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Para quién producir? Control, costumbre o total libertad de elegir. ¿Qué debemos hacer en nuestro ser? Interés del egoísmo, libertad, libertinaje. A veces eso es lo mismo, defendiendo raciocinio inteligente como simio caminando hacia el abismo. Consumimos sin sentido, abogando el equilibrio y libertad. Entonces que alguien diga por qué hay desigualdad. Libre asignación gestionada, y es que no entiendo nada. Solo quiero consumir, ser parte de esta manada ensimismada, alienada, que nunca dice nada. O tal vez no, sé que las empresas saben más de mí de lo que quiero saber yo. ¡Ja! Hey, ¿qué pasa, chavalada? ¿Qué tal estáis? Hoy os vengo a hablar de los interrogantes básicos, de cómo surgen y cómo se han contestado en términos generales. Venga, empecemos. Bueno, ¿os acordáis en el vídeo sobre la escasez y el problema económico qué idea planteaba? Hagamos un flashback. Recordemos lo que dije. Imaginaos un mundo en el que pudieseis pedir todo lo que queráis en cantidades ilimitadas. Es decir, no hay ningún problema de pedir, yo qué sé, 100.000 coches. 100.000 coches, profe, 100.000 coches. No. 1.000.000 de zapatillas. 1.000.000 de zapatillas. No, mejor... yo qué sé, 10 millones de vaca, profesor, 10 millones. Efectivamente, si eso existiera, una pregunta, ¿os pararíais a pensar cómo asignar eficientemente los recursos? ¿Lo escuchan? Es el silencio. Es evidente que no. Básicamente porque no existiría ningún problema económico que resolver. Bien, pues con esto nos quedaría claro que el problema económico surge por la unión de necesidades ilimitadas versus recursos limitados. Bueno, alguno ya me dirá que sabía esto de antemano. Pues bien, ya sabes casi todo. Esto es la base del por qué surgen los interrogantes básicos en una economía. ¿Y cuáles son estos interrogantes básicos? Básicamente, valga la redundancia, son tres: el qué, el cómo y el para quién. Todo esto, el qué, el cómo y para quién, producir. Puntualicemos una cosa antes de seguir. La forma de contestar estos interrogantes básicos puede ser muy distinta a lo largo de la historia en un mismo lugar, o en un mismo lugar muy distinta entre distintas economías. Por lo tanto, contestar estas preguntas, la forma de contestar estas preguntas, determinará la estructura económica de un país, que evoluciona con el tiempo. Profe, no te enrolles. Dime cómo se contestan ya. Bien, se contestan de la siguiente manera. Bien, ya sabemos que el problema económico es la base fundamental de donde surgen los interrogantes básicos, por el cual surgen dichos interrogantes. Pero debemos matizar que el problema económico ha planteado a todas las economías desde el punto de vista antropológico a lo largo de la historia las mismas preguntas, ya sean de forma consciente, es decir, de manera formal, o de manera no formal, inconscientemente. ¿Cuáles son estas preguntas? Pues esas preguntas, antes de nada, tenemos que recordar que el problema estriba en que las necesidades son infinitas y debemos satisfacerlas con recursos limitados. La primera pregunta evidente es ¿qué producir? ¿Cuáles son los bienes importantes para una sociedad? Es decir, ¿dónde asignamos esos recursos limitados? Una vez que lo sabemos, nos planteamos el cómo producir. ¿Cómo combinamos esos recursos limitados para fabricar esos productos que ya sabemos que son importantes? Y por último, ¿para quién producir? Es decir, ¿quiénes son esas personas que acceden a esos bienes fabricados? Dado que no tenemos recursos ilimitados, no podemos fabricar infinidad de bienes para todo el mundo. Por lo tanto, tenemos que asignar quién accede, es decir, discriminar quién accede a unos productos u otros. Contestar a los interrogantes básicos de la economía implica determinar cuál va a ser la estructura de producción de la misma. Y las formas más habituales de contestar siempre han sido las siguientes. La tradición o costumbre, como siempre se han hecho las cosas, transmitidas de padres a hijos. Aquí se ha hecho así y así se va a hacer, porque siempre lo hemos hecho así. Hijo, hoy toca pescar. Vamos a pescar como siempre, con las manos.
¿Pero qué dices, papá? Si es que acabo de descubrir un método nuevo. Es una caña de pescar que tiene un hilo de seda con un anzuelo en el que le pones un cebo y ahí pican los peces y tiramos de él. Mejor, ¿no? A ver, ¿qué dices, hijo? ¿Qué dices? Aquí en esta casa siempre, por costumbre, se ha pescado con la mano. Anda, déjate de tontería y vamos a pescar con las manos. Vale, tienes razón, papá. Vamos a hacerlo como de costumbre. ¿Para qué vamos a innovar? En segundo lugar, la autoridad. Es el Estado, algún ente, un jefe, quien decide el qué, el cómo y para quién producir. Tengo que decir que el Estado en este caso no tiene que ser dictatorial. Puede solamente definir qué se va a producir, un producto en específico, por ejemplo viviendas, cómo se van a producir, con qué recursos y para quién, es decir, para la mayoría de la población. Bueno, damas y caballeros, yo como presidente de esta república independiente de mi casa, y dado mi evidente daltonismo, voy a decretar que todas las zapatillas de este país se fabriquen rojas, para no equivocarme. Pero, señor presidente, eso es una gilipollez. Es una tontería. El pueblo se le va a echar encima. Y por último, el mercado. La libre oferta y demanda son quienes definen la estructura económica de un país. Vamos, los que ofrecen empresas y los demandantes, nosotros, los individuos. Decidimos qué, cómo y para quién. ¿Cómo lo hacemos? De la siguiente manera. El que producir son los consumidores a través de la demanda. Ellos demandarán aquellos productos que les reporten mayor utilidad, es decir, mayor felicidad o que les sean más importantes. Y en base a eso, las empresas sabrán qué producir. ¿Cómo producir? Las empresas en la búsqueda del máximo beneficio intentarán optimizar los recursos disponibles para satisfacer las necesidades de manera eficiente, al mínimo coste. Y para quién producir vendría definido por las rentas que poseen los individuos más el precio de las cosas. Es decir, si yo tengo mucha renta, aunque el precio de las cosas sea alto, yo podré acceder a unos bienes que otras personas no. Por ejemplo, un Pagani se hace para personas millonarias, no se hace para todo el mundo, por lo tanto el que lo fabrica ya sabe para quién lo está produciendo. Pero esto es eficiente, deberíamos plantear si todo esto que hemos dicho es eficiente. La tradición es evidente que no se plantea si es eficiente la asignación de recursos o no, básicamente porque hace lo que hace y lo hace porque siempre es hecho así. Y la autoridad puede tener cierta eficiencia, pero lo importante es el plan establecido por encima de la eficiencia y por lo tanto puede resultar ineficiente. Es decir, imaginaos que el Estado quiere hacer carreteras para un pueblo inhabitado porque las personas que están allí no tienen cómo llegar al pueblo. Puede ser ineficiente utilizar recursos limitados para hacerlo, pero como lo importante en este caso es para quién se hace, al Estado le da igual si es eficiente o ineficiente. Y ya está. Bueno, y hasta aquí los interrogantes básicos. ¿Cómo surgen? ¿Cómo se contestan en términos generales? Bien, en el siguiente vídeo plantearé la disyuntiva entre sistemas económicos y pensamientos económicos, porque existen diferencias, es decir, el sistema económico es una serie de medidas y el pensamiento es la teoría. Pero bueno, eso ya lo repetiré en el siguiente vídeo. Y veremos los sistemas, digamos, más conocidos a lo largo de la historia y los pensamientos más conocidos a lo largo de la historia. Bueno, lo dicho, sed felices, siempre lo digo, y algo que quiero transmitiros desde mi más sincera opinión es consumid, pero siempre de manera sensata. Hasta luego.